Paz de Cristo. Amén. ¿Cómo están? Bienvenido. Bien, voy a invitarles que tomen asiento. Creo que hemos visto muchas plenarias que han determinado lo que va a suceder en nuestro futuro, el cambio que va a haber en nuestro futuro, pero esta plenaria puede determinar dónde pasarás la eternidad. Por eso es muy importante también que nosotros entendamos y vamos a ver y a leer todos juntos esta cita que se encuentra en Apocalipsis 20:15. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. ¿Han escuchado ustedes hablar acerca del fin? Del fin de los tiempos, del día final, del juicio final, del rapto, de la venida de Cristo, del Apocalipsis. ¿Sí han escuchado? Vamos a hablar de qué hacer para que no nos pase esto. Dice en este versículo que el que no se haya inscrito en el libro de la vida, o sea que en aquel día del juicio final va a haber un libro donde van a estar registradas las personas que van a entrar al cielo y las que no se encuentren ahí van a ser lanzadas al lado del fuego. Está fuerte, no se asusten, porque la primera parte es fuerte, pero la segunda es la mejor. Fíjense, el día de hoy no sé cuántos han escuchado hablar de tantas iglesias o tantas religiones que hay. Muchas. Hay iglesias que hablan de una salvación que no necesita de pecado. O sea, te dicen que el bautismo para los bebés es el correcto y los bebés no tienen pecado. O sea, te están hablando de una salvación que donde el pecado no importa. O te dicen, no importa, como que tú le digas yo recibo a Cristo y te vayas y hagas lo que tú quieras, pues ya lo recibiste y ya tu salvación no se pierde y adelante. Pero nosotros tenemos que ser bien cuidadosos y estudiar bien la Biblia. Hablan de un evangelio adoptado, es decir, le predican a la gente solamente lo que quieren oír para endulzarles el oído, para apapachar, para decirle, pues no importa que peques, hombre. Pero la Biblia nos marca unas pautas. O hablan de una cruz sin sangre, es decir, desestiman el sacrificio de Jesús en la cruz. Que es el mismo caso que les comentaba acá arriba, que te dicen, recíbelo y ya puedes seguir haciendo lo que tú quieras. ¿Qué está diciendo con eso? Que el sacrificio que Jesús, había una cruz aquí antes, ¿verdad? Ahí está. Vamos a ponerla aquí, porque voy a estar usando mucha referencia con la cruz. ¿Dónde me quedé? Entonces, gracias. Dice, no, pues de todos modos Dios ya miró que te arrepentiste y ya la salvación no se pierde. Entonces están diciendo que el sacrificio de Jesús pues no sirvió de nada. ¿Por qué? Porque con una sola y simple confesión pues ya. Y hablan de una vida eterna sin infierno. O sea, hay unas creencias que dicen que no existe el infierno, que porque Dios no va a mandar a sus hijos al infierno. Efectivamente, en esa parte tienen razón. Dios no va a mandar a sus hijos al infierno, Dios va a mandar a los que no son sus hijos. Dice en San Juan capítulo 1, dice que a los que le recibieron les ha dado el derecho, la autoridad, el poder de ser llamados hijos de Dios. Es decir, que a los que no le reciben, no les ha dado ese poder. Ahí San Juan capítulo 1, de tarea se lo lleva. Dice 2 Timoteo 4:3, llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. ¿A quién le gusta que le jalen las orejas, que le llamen la atención, que lo exhorten? Creo que... Y dice que la mayoría de la gente no. Entonces dice que va a llegar el día en que la gente no va a querer escuchar eso, la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír.
O sea, que le digan solamente lo que quieren escuchar. Y así hay y montones de iglesias donde dicen, está bien, no importa que peques. Tenía una amiga en la célula que decía, ¿por qué pueden bautizar a una persona si no está casada, está viviendo con su marido sin estar casada? Pues eso es adulterio, ¿no? Dice la palabra de Dios, porque no están casados. O si uno está casado y el otro no. Y dice que le preguntó al pastor y a la pastora de la iglesia donde iba antes, y le dice, pues es que si nos ponemos a decirle a todo el mundo que está mal, pues nadie va a venir. ¿Y que está correcto eso o no? ¿Qué dice la Biblia? Que el alma que pecare se morirá, que la paga del pecado no la muerte. Pero para esas parejas que no están casadas, pero si empiezan a ir a la iglesia y se casan, ya. ¿Correcto? Es correcto. Es correcto. Que se casen, es lo que dice la Biblia. Muy bien, vamos a hablar para entender un poquito la gracia de Dios, la bondad de Dios. Ahí en el libro de Tito, en la carta de Tito, nos habla de que la verdadera bondad se compone de dos características, de dos atributos, que es la justicia y la misericordia. La justicia es hacer que se cumpla la ley. O sea, si la ley dice, no vas a robar, pues si robas te vas a tener 3 años de cárcel, la ley se encarga de hacer justicia al que comete o infringe la ley. Y la misericordia es tener compasión. ¿Qué más? ¿Qué entienden con misericordia? ¿Qué es ser misericordioso? Bondadoso. Es como aminorar la carga de culpabilidad que hay sobre una persona. Bueno, para entender esto voy a ponerles el ejemplo de un juez. Un juez, bueno, aquí en este dibujo, este es el juez, este es el papá y este es el niño. Imagínense que ese niño o esa niña es su hijo o su hija. Y usted lo lleva al parque. Y en el parque está jugando en los columpios. Entonces ve pasar el carrito de paletas. Y le dice, mamá, papá, por favor, cómprame una paleta. Ándale, por favor, se ve el carrito. Ya ven cómo se ponen los niños, ¿no? Cuando quieren algo. Entonces le dice, no, mi amor, espérate tantito. Ahorita que termines de jugar, vamos y... No, papá, mira, ya se va, por favor. Por favor, cómprame una. Está bien, pues, pero no te me muevas de ahí. Te voy a estar vigilando, ¿no? Y va y hace como que le pone cuidado. Pero ustedes no saben que entre todo ese parque anda un ropavejero. ¿A qué revolución? Bueno, anda una persona con malas intenciones. Y compra la paleta, y en ese momento que está pagando al paletero lo que compró, descuida en unos instantes, unos segundos, la vista de su hijo. Y tan solo esos instantes le bastan a esta persona para raptar a su hijo. Se lo lleva y usted regresa y ve que no está su hijo, y en la desesperación empieza a gritar, ayúdenme a mi hijo, por favor, alguien se lo llevó, ¿dónde está? Miren, traía una chaqueta, un vestidito amarillo, blusas amarillas, por favor, ayúdenme. Entonces toda la gente empieza a buscar, empieza a ver, y en la desesperación y en el intento de cometer su acto, este es un pedófilo y trata de abusar de ese pequeñito. Y en la desesperación, en los gritos y todo eso, se lleva las manos al cuello de ese niño, de su hijo, de su hija, y le tuerce el cuello y muere. Entonces, como toda la gente está alerta, lo atrapan y lo llevan a juicio. Usted como padre, ¿qué condena merece esa persona? ¿Cuál? La muerte. ¿Y si fuera el padre de él? Un juez que ya
en el juzgado, un juez sin misericordia haría lo siguiente: en este mismo instante te condeno a la silla eléctrica. No te voy a dar oportunidad ni siquiera de que te despidas de tu familia. ¿Cómo sería ese juez? ¿Cómo sería? ¿Qué características tendría? ¿Fue un juez justo? Sí. ¿Pero fue un juez con misericordia o sin misericordia? Sin misericordia, ¿verdad? Justicia, pero sin misericordia. Ahora, voy a voltearles el papel. Si ese juez le dice: oye, papá, pues perdónalo, hay que practicar el perdón, pues tenemos que perdonar a nuestros semejantes, ya no voy a cometer eso, mira, ahorita lo vamos a hacer que prometa que no cometa otra vez ese delito. Y lo deja absuelto. ¿Cómo sería ese juez? Injusto, pero con misericordia. Entonces, dice ahí en Tito, capítulo 3, que la verdadera bondad de Dios, la verdadera gracia de Dios, ya hemos oído hablar sobre la gracia, se compone de justicia y misericordia. Entonces, si en un juzgado normal se hace justicia por un acto cometido, ¿qué nos hace a nosotros pensar que Dios va a pasar por alto nuestro delito, nuestro pecado? En México hay una constitución que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues en este universo hay una ley que gobierna el universo, y esa ley es la palabra de Dios. ¿Y saben qué? En el universo de Dios, las leyes de Dios. En México, las leyes de México, no las leyes de Francia. ¿Quién creó el universo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, en el universo de Dios son las reglas de Dios. Y Dios, así, al igual, no sé quién haya estudiado derecho, pero al igual que la constitución política, se aplica aún sin el consentimiento de los ciudadanos. Que no conozcamos nosotros la ley de Dios no quiere decir que vayamos a salir librados de ella cuando cometemos alguna infracción. ¿Sí me explico? Sí. Muy bien. Esta palabra de Dios dice: no mentirás, no robarás, no hurtarás, etc. Y nosotros, consciente o inconscientemente, hemos transgredido en alguna cosa la ley de Dios. ¿Sí o no? Sí. ¿Amén? Ya nos leyeron esto en Gálatas 5, 19 al 21, donde hay muchas cosas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Los 10 mandamientos: no robarás, no matarás, no hurtarás, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate el día de reposo para santificarlo, no podrás tomar, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no cohecerás en tu cuerpo, no tendrás dioses ajeno delante de mí. Y esos nada más son unos. Si ustedes leen la Biblia pone o nos manda muchas cosas otras más. Fíjense que ¿dónde creen que nace el pecado? En el pensamiento. Punto para Marco. El pensamiento y la acción proceden de la misma naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que aquí se engendra el pecado en el pensamiento, en el corazón, y luego se lleva a la acción. ¿Qué quiere decir? Que si el árbol está malo, ¿cómo va a estar el fruto? Malo. Yo le voy a necesitar, por ahí traje un cablecito. Un cablecito que se conecta a la mente. Vamos a poner una silla aquí. ¿Quién quiere que le conectemos el cablecito de la mente? El más niño. Se me ha quemado el cable. El detector de mentiras. Que el otro ¿Sí? Ojalá no pone.
último mes. Caray. No es cierto, era broma. Bueno, no se puede. Solo Dios conoce los pensamientos. Solo Dios conoce los pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que los límites de Dios son diferentes a los nuestros. Dios nos dice, yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. O sea, hasta las palabras vamos a dar cuenta. Nosotros decimos, no, el que comete adulterio es el que comete el acto. Pero Dios dice, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró en ella su corazón. O sea, los parámetros de Dios son diferentes a los nuestros. Si nosotros proyectáramos nuestros pensamientos, ¿cómo saldríamos? ¿Culpables o inocentes? Culpables. Nuestra naturaleza como seres humanos es pecaminosa. Estamos fritos porque el pecado está dentro de nosotros. Y les voy a leer aquí. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros admitir a muchos que hay una ley y que la hemos transgredido el día de hoy? Hoy mismo la hemos transgredido, aunque estemos todo el día en el encuentro, en ninguna cosa le hemos fallado a Dios en este momento. Porque un solo pensamiento fuera de lugar ya es contado como pecado. Y nos hace transgresores de la ley. Así que no somos tan buenos como pensábamos, ¿verdad? ¿Sí somos buenos o no somos buenos? No. Ahora, examinémonos con la lupa de Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está nuestra vida? Aquí les dije otra vez, en el universo de Dios, las reglas de Dios. ¿Y saben qué? Dios no ha puesto esas reglas para fastidiarnos la vida, para hacernos la vida imposible. Él las puso en su palabra para que nosotros pudiéramos vivir o crecer en un ambiente tranquilo, en un ambiente de armonía, en un ambiente de comunión, en un ambiente de amor, en un ambiente de paz, para crear una atmósfera de seguridad donde nosotros podamos desarrollarnos felices y no tener que vivir situaciones como las que nos contaba la hermana Laurita. Para eso Él puso las reglas. Y no nos está pidiendo que entendamos las reglas, porque muchas veces no entendemos, ¿por qué Dios puso esto ahí en la Biblia? Y a veces quisiéramos arrancar una página de la Biblia, pero Dios nos está pidiendo que las entendamos, porque como nuestra naturaleza es pecaminosa, no las vamos a llegar a comprender. Pero hay gente también que interpreta diferente, que no entiende lo mismo que otras personas. Para eso existe, que luego les van a hablar por ahí en sus padres espirituales, la revelación del Espíritu Santo en la palabra de Dios, para que tengan una correcta tarea. El Señor dice, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que tú entiendes. Así lo podemos traducir. Punto para las mujeres. Muy bien, entonces hay un principio que debemos de entender. Si transgredimos las reglas, hay consecuencias. ¿Sí? Hay consecuencias. Así como en este mundo hay consecuencias con transgredir la Constitución, si nosotros transgredimos la ley, hay consecuencias y se encuentran escritas aquí. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos o separados de la gloria de Dios. O sea, el pecado produce una separación entre Dios y el hombre. ¿Qué fue lo que pasó en Edén? Adán y Eva pecaron y fueron separados del Edén, del paraíso que Dios les había creado. Y Dios les dijo, el primer mandamiento les dijo, no hagan esto porque si lo hacen, no coman de ese árbol porque van a morir. O sea, el primer mandamiento que Dios le dijo es este: la paga del pecado o la paga de su desobediencia es la muerte. Ese fue el primer mandamiento. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. Pero la buena noticia es que la dádiva o el regalo de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la consecuencia de transgredir la ley de Dios es ser expulsados de la presencia de Dios forever. Para siempre, para siempre. Espero que así como nos estamos viendo, estemos entendiendo también, ¿ok? Entonces, en la Biblia van a encontrar a personas como David, que ya conocimos la historia, que transgredió las reglas y tuvo consecuencias. Se le murió su hijo a causa de transgredir las reglas de Dios. Pero la justicia de Dios requiere que esa transgresión sea pagada. Y justamente, cada actitud que nosotros hemos cometido y que ha transgredido la ley de Dios tendrá su justo castigo. ¿Dónde? Muerte en el infierno. En el infierno. Así que todo pecado, pecadito, pecadote, blanco, chico, mentira, como del color que le quiera poner, tendrá su justa paga. ¿Con muerte en dónde? En el juicio final. Segunda de Corintios 5:10 dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Se acuerdan del tribunal primero del juez? Pues dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que ahí nosotros recibamos nuestra recompensa según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, haya sido bueno o haya sido malo. Entonces la pregunta es, ¿quién debe pagar la consecuencia de nuestro delito? Y la respuesta es, o pagas tú O paga Cristo. o paga Cristo. No hay de otra. Alguien tiene que pagar. ¿Vamos bien hasta aquí? Por eso está la luz. Entonces, la solución está aquí. Bautismo en agua. Y vamos a decir todos juntos este texto. 1, 2, 3. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Hay algo bien importante aquí. Dice, ¿cuál es el requisito para ser salvo? Creer y ser bautizado. ¿Y para condenarse? No creer. Para condenarse no necesita ni bautizarse. O solamente no creer. O sea, que el creer automáticamente me lleva a obedecer el mandamiento de Dios. Si no creo, pues ya no creo, menos voy a obedecer. ¿Sí me explico? Y los pasos para la salvación, ¿cuáles son? Creer, arrepentirse, confesar, bautizarse y perseverar. ¿Creemos en Dios? Sí. El primer paso está logrado. ¿Ya nos arrepentimos? Sí. Gracias a Dios por tu perdón, ahí vimos el arrepentimiento. ¿Ya confesamos nuestros pecados? Sí. Ahora el siguiente paso es... No. Este no lo hemos hecho, ¿verdad? Este no lo hemos hecho, bautizarse. Se le acabó el gozo. Entonces, este es el siguiente paso. Y es el que vamos a ver. ¿Qué significa, qué es el bautismo? Dice el diccionario que bautismo significa sumergir un cuerpo en agua completamente. Y transformado o traspasado a lo que es el bautismo bíblico, es sumergir a la persona en el agua completamente, como símbolo de la purificación de un nacimiento a una nueva vida. O sea que las mamás que lavan el frijol, sumergen el frijol completamente, Para entonces que lo están esté bautizando. Así es, para que esté limpio. Lo están bautizando. Entonces, eso es lo que significa bautismo. No es rociar una pequeña agua. La palabra bautismo significa sumergir totalmente en agua. ¿Por qué el bautismo o para qué es el bautismo? Número 1, es un paso de obediencia para la salvación. Número 2, es necesario para el perdón de los pecados. Número 3, es un símbolo. Y número 4, es una confesión pública de nuestra fe. Vamos a ver el 1. El bautismo como paso de obediencia. Leíamos ahí en Marcos 16, es un mandamiento, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es un mandamiento, o sea, si tú crees, tienes que ser bautizado, es lo que nos está diciendo Jesús. Y Nicodemo, que era una persona ya ancianita, hablando con Jesús, le dijo, ahí en esto se encuentra en Juan capítulo 3, le dijo, ¿qué tengo yo que hacer para ser salvo? Jesús le dijo,
de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo pues dijo, ¿qué onda, no? ¿Qué pasa con Jesús? ¿Por qué dice que tengo que nacer de nuevo? ¿Cómo yo ya siendo un viejito voy a poder entrar otra vez al vientre de mi mamá y volver a nacer? Y le dijo, no, Nicodemo. Le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua, eso se está refiriendo al bautismo, nacer de agua, dice, y del Espíritu. O sea que tenemos que nacer también en nuestro espíritu. Somos seres que estamos formados de 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. Entonces tenemos que nacer también desde nuestro interior, porque ¿de dónde viene el pecado? De nuestro interior, de nuestro corazón. Entonces tenemos que nacer del cuerpo y del espíritu. Y vamos a ver un video. Este video es sobre el del nuevo nacimiento. Todos hemos venido al mundo mediante un proceso al que llamamos nacimiento. Dejamos la existencia premortal y la presencia de Dios y vinimos a esta vida mortal. Es un milagro que se repite a diario decenas de miles de veces en todo el mundo. Venimos al mundo limpios, puros e inocentes. Pero este mundo al que venimos no es limpio, inocente ni puro. Ninguna persona que llega a la edad de responsabilidad permanece limpia en este mundo de pecado, ya que todos pecamos. Esto tiene consecuencias trágicas, ya que nada impuro puede volver a la presencia de Dios. ¿Qué debe hacer una persona para volverse pura? ¿Qué poder existe que pueda transformar a alguien de esto a esto? La respuesta es sencilla, pero tiene consecuencias profundas para todos nosotros. Al igual que el proceso del nacimiento, puede llevarnos a una nueva vida, un modo de existir completamente nuevo. Es como si volviéramos a nacer. ¿Cómo es que se produce ese cambio tan enorme? El Señor le dijo a Adán, y como habéis nacido al mundo mediante el agua y la sangre y el espíritu que yo he hecho, y así del polvo habéis llegado a ser alma viviente, así igualmente tendréis que nacer otra vez en el reino de los cielos, del agua y del espíritu, y ser purificados por sangre, a saber, la sangre de mi unigénito. Analicemos este proceso del nacimiento para ver la razón por la cual el Señor lo emplearía para enseñarnos a llegar a ser como Él. Hay 3 elementos en el proceso del nacimiento que son esenciales para el desarrollo de un niño saludable y normal. Estos son el agua, la sangre y el espíritu. Veamos primero el elemento del agua. A través de los 9 meses de desarrollo, el bebé está totalmente sumergido en una sustancia líquida. El segundo elemento esencial en el proceso del nacimiento es la sangre. La sangre es muy importante en nuestra vida por 3 razones. Primero, nos ofrece nutrición, oxígeno y alimento. Segundo, limpia el cuerpo. Y tercero, es la sangre la que lucha contra las enfermedades y las infecciones. El tercer elemento esencial es el espíritu. A pesar de que no sabemos exactamente cuándo entra el espíritu al cuerpo del bebé, sí sabemos que es el espíritu el que da vida al nuevo cuerpecito. Es así que todos venimos al mundo por medio del agua, la sangre y el espíritu. Cuando vinimos de la presencia de Dios, éramos limpios, puros e inocentes. Una vez que esa inocencia se pierde, la única manera de recobrarla es mediante un proceso que el Señor compara con volver a nacer. De la misma manera que el bebé está totalmente sumergido en agua durante los primeros 9 meses de vida, también a nosotros se nos sumerge en el agua de la pila bautismal. El acto de salir del agua simboliza el volver a nacer. En otras palabras, se puede considerar a la pila bautismal un símbolo tanto del sepulcro en el cual se entierra al viejo pecador y el vientre por medio del cual la nueva persona vuelve a nacer. Así como la sangre nutre el cuerpo, lo limpia de sus impurezas y le protege contra las enfermedades y las infecciones,
También la sangre del Señor derramada en el jardín de Getsemaní y en la cruz nos limpia de nuestros pecados. En su sangre expiatoria encontramos el poder de protegernos contra la corrupción y el mal. En el sacrificio expiatorio hallamos la nutrición espiritual que nos mantendrá en nuestra nueva vida. Así como el Espíritu da vida al bebé, inmediatamente después del bautismo se nos otorga el don del Espíritu Santo. Es por medio del Espíritu Santo que se nos muestra cómo vivir. Esta es la llave que abre la puerta a la vida eterna. Dios ha establecido un plan por medio del cual podemos regresar a su presencia. Bien, continuamos con la plenaria. ¿Sí entendieron por qué es el bautismo que simboliza? Muy bien, sí, muy buenas. Entonces, el bautismo no es para niños. Los niños, ¿cómo vienen al mundo? Sin pecado. A la edad adulta, uno toma decisiones equivocadas, es cuando se contamina. Jesucristo mismo se bautizó en una edad adulta, no se bautizó de bebé. Sin embargo, él no tuvo pecado, pero dice la Biblia que él vino para ser ejemplo de nosotros, por eso él se bautizó. Cuando nosotros crecemos, pues somos contaminados por tomar malas decisiones a las cuales se le llama pecado. Y el pecado está en todos nosotros. Romanos 3:23, que ya leíamos, dice, por cuanto todos pecaron y están. ¿Pero quiénes pecaron? Todos. Hay otra escritura que dice que no hay ninguno solo que no peque. Romanos 6:23 dice la consecuencia y nos quedamos en esta pregunta, ¿se acuerdan? Entonces yo les hablaba sobre la justicia. Si nosotros pecamos, necesitamos que se haga justicia, o sea que esa transgresión a la ley sea pagada y necesitamos el perdón de pecados. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en esa cruz del Calvario? Nos hablaba nuestra hermana Abby de un texto que dice que despojó, anuló el acta de los decretos, de la culpabilidad que había en nosotros, o sea, esos pecados. Todos esos pecados que cometimos fueron escritos en un acta y en la cruz del Calvario. Ese juez del ejemplo, pónganse ahora en el lugar de que ustedes son el pecador, el maleante que se robó a ese bebé. Ahora pónganse en ese lugar. Pero ese juez, en ese momento, él dijo: la sentencia es la muerte, merece morir. Pero se cerró la sesión, se quitó su estola y su toga y dijo: pero yo amo tanto a esa persona, porque esa persona es mi hijo, que voy a hacer justicia, pero la voy a hacer en mí. Voy a pagar yo. Es lo que hizo Jesús. Dijo: ustedes cometieron el pecado, pero yo los amo tanto, que el que va a morir en la cruz, voy a ser yo y no ustedes. Y la verdadera bondad de Dios se manifiesta a través de la justicia que se hizo en Jesús y en la misericordia que tuvo a nosotros por nosotros, porque nosotros no tuvimos que morir en la cruz. Él murió. Sin embargo, la ley de Él, que la paga del pecado es muerte, se cumplió. Alguien murió. Alguien ya pagó. ¿Sí me explico? Entonces, o pagas tú o paga Cristo. Si aceptas el sacrificio de Jesús, Él ya lo pagó. Pero si no lo aceptas y no crees, entonces ¿quién tiene que pagar? Tú. Yo. Entonces necesitamos el perdón de pecados. El bautismo es un mandamiento para el perdón de pecados. Hechos 2:38 dice: todos juntos. Y Pedro les dijo: arrepentidos y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Para qué es el bautismo? Para el perdón de los pecados. O sea que si no hay bautismo, no hay perdón de pecados. Es necesario entonces el bautismo para el perdón de nuestros pecados. Amén. Es un símbolo
también. ¿Qué es esto? Un símbolo. Es una figura, un símbolo y figura de lo que Jesús hizo en la cruz, de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. La segunda parte de Romanos 6:23 dice que la dádiva de Dios es vida eterna. Nosotros merecemos morir, pero Cristo, esa es la buena noticia, que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. O sea, ¿quién murió aquí? Cristo. Para que nosotros tuviéramos vida eterna. Nosotros merecemos morir, pero la buena noticia es que ya pagó Cristo. Romanos 6:3-4 dice: ¿no saben que los que han sido bautizados, estoy traduciendo un lenguaje más sencillo, es que los que son bautizados o los que han sido bautizados en Cristo Jesús han sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados allí en las aguas juntamente con Él para muerte por el bautismo. Es decir, el sumergir y estar bajo el agua significa muerte y sepultura. ¿Qué se hace con un muerto? Se pone bajo tierra. Entonces nosotros tenemos que estar bajo completamente el agua, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Cuando nosotros salimos del agua, eso significa la resurrección. Y en la antigüedad no había este bautismo, no había esa conexión con Dios a través del bautismo, sino era a través de un ritual, el perdón de los pecados. Y era un ritual que se tenía que sacrificar un cordero. Y llegaba el padre de familia con el cordero. Este padre de familia llevaba, hoy en representación de toda la familia, llevaba a su cargo todos los pecados que había cometido la familia. Entonces llevaba el cordero porque alguien tenía que morir, y lo que hacía era ponía las manos sobre su cabeza. Entonces el sacerdote oraba por él, y lo que pasaba era que los pecados de él y de toda su familia eran transferidos al cordero, y ya no tenía que morir él, pero alguien tenía que morir, porque decía que la consecuencia de pecar era la muerte. Los pecados eran transferidos al cordero, entonces el cordero tenía que ser degollado, tenía que ser muerto. Eso era lo que se hacía, y eso se hacía cada año. Dios se cansó de todo eso, porque el hombre a la vuelta de año otra vez venía con el mismo sacrificio y no quitaba su naturaleza pecaminosa. Entonces él dijo: tiene que ir a la tierra un cordero limpio sin mancha. ¿Quién es el único cordero limpio sin mancha? ¿Quién es el único que no comete pecado? Él mismo. Se hizo forma de siervo, tomó forma de humano, y él vino y murió. Ese fue el sacrificio ahora. Dice Hebreos 9:12-22: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos o la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de ese ritual que estábamos viendo, y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata, hisopo, y roció el mismo libro, y también todo el pueblo. Era el ritual que se hacía para el perdón de los pecados, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y según la ley, casi todo es purificado con la sangre. El cuerpo y los riñones, el cuerpo se purifica, o la sangre tiene que ser purificada, tiene que haber un movimiento y pasar a través de los riñones. Y al igual que el cuerpo es purificado a través de la sangre, nuestros pecados son purificados a través de la sangre. Y dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión. La remisión es: no hay perdón de pecados. Es decir, si no había un derramamiento de sangre, una muerte de un becerro, no había perdón de pecados. Ahora ya fue derramada una sola vez la sangre en la cruz del Calvario. Hebreos 10:10-12 dice: y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Es decir, ya no se tiene que estar ofreciendo cada año el sacrificio de los becerros como en aquella época. Dice: hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, porque volvían al siguiente año y volvían a pecar y tenían que llevar otro becerro. ¿Se imaginan? Así toda la vida.
Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda, dice, que hace perfectos para siempre a los santificados. Y esta es la simbología. Vamos a ver el siguiente video. Quiero que le pongan mucha atención porque está muy rápida la voz, lo estoy hablando muy rápido en el audio, así que quiero que le pongan mucha atención. Todos anhelamos que el mundo sea un buen lugar en el que todos podamos vivir en paz, actuar con amor y justicia, pero hay un problema. Algo obliga a los seres humanos a causar estragos y destrucción constante. A esto le llamamos mal, y desde un punto de vista bíblico, el mal arruina las cosas en al menos dos formas. Hay una consecuencia directa del mal, como cuando alguien le robó a otra persona y se crea una injusticia en la que se debe de dar algo para corregir el error. Pero hay otra consecuencia indirecta del mal, porque también se ha arruinado el ambiente de la relación, pues se crea una falta de confianza. Hay un daño emocional, es como un espíritu de destrucción, y esto se tiene que corregir también. Muchas personas creen que si Dios es bueno, Él es quien debería de deshacerse de todo el mal del mundo, pero seamos honestos, es decir, el mal que veo en todos lados en el mundo es el mismo mal que está dentro de mí. Todos hemos pecado y lo seguimos haciendo, así que esto nos pone en un aprieto. Si Dios va a librar al mundo del mal, también tendría que deshacerse de nosotros. Esto es lo que hace notable la historia de la Biblia. Este Dios es tan bueno que no solo va a librar al mundo del mal, sino que lo va a hacer sin destruir a la humanidad. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Muy al principio de la Biblia se nos introdujo a la práctica del sacrificio de los animales, lo que suena muy extraño, pero para los israelitas era un símbolo muy poderoso de la justicia y de la gracia de Dios. Tengo que recordar que soy un colaborador del mal que hay en el mundo y yo también tendría que ser eliminado, pero Dios permite que la vida de este animal sea un sustituto que simbólicamente morirá en mi lugar, y la palabra bíblica para esto es la expiación, que significa cubrir por la muerte de alguien, pero hay una segunda parte en este ritual. Recuerden que el mal también causa este espíritu de destrucción en la relación, y en la Biblia esta idea es descrita como contaminante o profanación de la tierra que la hace impura, por lo que el sacerdote simbólicamente lava el espíritu de destrucción rociando la sangre del animal en diferentes partes del templo. ¿Es entonces la sangre del animal la que limpia las cosas? Bien, recuerden que se trata de un símbolo con el que no estamos familiarizados. La sangre representa vida y el rociar la sangre es la representación de cómo Dios está limpiando las consecuencias indirectas del mal en nuestra comunidad. En la Biblia este proceso se le llama purificación, y así el templo en la tierra se convierte en un espacio puro donde Dios y su pueblo puedan vivir juntos y en paz. Entonces este ritual corrige la relación entre Israel y Dios, y aún más, los israelitas experimentan el amor y la gracia de Dios a través de estos símbolos, y al ser perdonados, esto los obligaría idealmente a que se convirtieran en personas de amor y gracia. Esto es lo ideal, pero no es lo mismo que siempre sucede, ¿verdad? El profeta Isaías, por ejemplo, habla mucho sobre esto e inicia su libro diciendo que los sacrificios continuos de los israelitas perdieron todo su sentido porque estaban también permitiendo gran maldad en medio de ellos, ignorando a los pobres y a los oprimidos, y hasta los reyes israelitas estaban distorsionando la justicia. Pero Isaías vio en el futuro un día un rey del linaje de David que vendría a combatir el mal, pero de una manera extraordinaria. Este rey se convertirá en un siervo que no solo servirá, sino que también sufrirá y morirá por el mal cometido por su propio pueblo, y su vida sería ofrecida como sacrificio. Esta es la promesa que Jesús va a cumplir. Él es el rey de Israel, sufriendo y muriendo en la cruz. De hecho, Jesús mismo utilizó palabras de Isaías cuando dijo que Él vino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Y la palabra rescate se refiere al sacrificio de expiación, y en todo el Nuevo Testamento escuchamos sobre cómo la muerte de Jesús fue un sacrificio para borrar nuestras culpas. Esto cubrió la deuda que los seres humanos tienen con Dios por contribuir a todo el mal y la muerte. Pero los autores del Nuevo Testamento dicen también que la muerte de Jesús nos purifica, y así escuchamos cómo la sangre de Cristo es un símbolo de que su vida tiene esta capacidad de lavar el espíritu de destrucción que el mal ha causado en y alrededor de nosotros para que podamos vivir ahora en paz con Dios, y ese es el significado detrás de la muerte de Jesús. Pero hay algo más en la historia. Sí,
El Nuevo Testamento hace esta poderosa afirmación que la muerte de Jesús no fue final. Él resucitó de la muerte, así que Él es el sacrificio que rompió el poder de la muerte y el mal. Esto significa que Él vive para ofrecer su vida a todo aquel que la acepte. Él es el perfecto sacrificio, al que todos los sacrificios anteriores estaban apuntando. Así que gracias a Jesús los primeros cristianos dejaron de participar en el ritual, sacrificar animales, pero se le dieron nuevos rituales. Hay dos que Jesús enseñó a sus seguidores. El primero es el bautismo. Así como Jesús murió, el sumergirnos en el agua se convierte en una conexión personal que ahora tenemos con su muerte, y al salir del agua es como decir que volvemos a la vida con Jesús. El bautismo es el ritual sagrado que une nuestra historia con la muerte y resurrección de Cristo. El segundo ritual es el llamado la Cena del Señor, que es una recreación de la última cena de Jesús con sus discípulos, en donde utilizó el pan y el vino para representar su próxima muerte como un sacrificio. Y ahora los seguidores de Jesús toman el pan y el vino regularmente para recordar y participar en el poder de la muerte de Jesús y en su vida. Entonces, estos rituales nos recuerdan el amor de Dios y nos animan a vivir una vida de amor y gracia. Pero hacen más que eso, nos conectan a una nueva fuente de vida. El mismo poder que regresó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que puede combatir con el mal en nuestras propias vidas y nos transforman en personas que podemos llevar a una vida de amor y de paz. ¿Sí que entendimos el video? ¿Sí está claro? Porque es el símbolo, porque es un símbolo del bautismo con Jesús, nos conecta. Es una confesión, el bautismo también es una confesión pública de nuestra fe, es decir, que al bautizarnos estamos diciéndole al mundo que ahora somos propiedad de Jesucristo, que ya no vivimos para el mundo, sino que ahora vivimos para Jesús. Dice Romanos 10:10 que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mateo 10:33 dice que cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es decir, si nosotros no queremos el bautismo o no lo queremos hacer público, dice que es como si estuviéramos negando, pues, porque no estamos aceptando. Entonces es una confesión pública ante testigos, donde decimos: he aquí, las cosas viejas pasaron, ahora soy nueva criatura. Entonces, a través del bautismo, nosotros como creyentes realizamos una declaración abierta ante testigos de nuestra decisión de abandonar la vida antigua, la vida de pecado, y entregarnos por completo al señorío o al reino de Jesucristo. ¿Sí está claro? ¿Cómo debe ser el bautismo? Mateo 28:19 dice, es un mandamiento de Jesús, dijo: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero debemos de notar algo bien característico aquí que dice en el nombre. ¿Está hablando en plural o en singular? Singular. O sea, que Padre, ¿quién se llama Padre aquí? ¿Quién se llama Padre? ¿Quién se llama Hijo? Ahora, ¿quién es? ¿Tú te llamas Hijo? No, es decir. Pero ¿quién es Padre? ¿Quién es Padre aquí? Dios. ¿Y quién es Hijo? Todos somos hijos, ¿no? Entonces, el ser padre o el ser hijo es una función que se desempeña, es un rol. Pero ese padre, ese hijo y ese espíritu dice que tienen un nombre. ¿Sí me explico? O sea, no podemos ser bautizados así en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo, porque ese no es ningún nombre. ¿Cuál es ese nombre? Bueno, en Hechos 2:38, ahí fue revelado. Pedro les dijo a una multitud que estaba escuchando acerca de Jesús y que ellos les dijeron: pues ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Les dijo: arrepentíos y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Porque a quién seguimos? A Jesucristo. ¿Quién es nuestro maestro? Jesucristo. Dice: para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces aquí fue revelado cuál es el nombre del Padre, cuál es el nombre del Hijo y cuál es el nombre del Espíritu Santo. Es Jesucristo. En la iglesia primitiva que se encuentra ahí, si ustedes leen el libro de los Hechos, se encuentran
lo que es la iglesia primitiva o cómo nació la primera iglesia, y los discípulos, cada uno de los bautismos que se registran ahí dice que fue invocando el nombre de Jesús. Hechos 22:16, cuando Pablo se bautizó, dice, le dijo a Ananías, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre o sus nombres. Si ustedes lo pueden anotar y buscar después. Dice, invocando su nombre. Hechos 8:16, eran algunos creyentes en Samaria. Le dice, estaban en una plática y sobre el Espíritu Santo, y le dice, porque aún no habían descendido, este versículo dice, porque aún no habían descendido sobre ellos, sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Es decir, aquí estaban los apóstoles hablando sobre el Espíritu Santo y le dijeron, pues no sabemos que hay Espíritu Santo, dijeron los creyentes de Samaria, solamente habían sido bautizados ¿en qué? En el nombre de Jesús. Cornelio y su familia, y en Hechos 10:48, después de que Pedro fue y les habló de Jesús, mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Unos creyentes en Éfeso, ahí en Hechos 19:5, dice que cuando oyeron sobre Jesús, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Muy bien. Los pasos o el proceso del pecador para llegar a ser salvo es una escalerita hacia el cielo. Aquí está la tierra, aquí está el cielo y para acá está el infierno. El primer escalón, la primera parte es lo que le corresponde hacer a Dios, y el primer escalón dice San Juan 3:16, porque de tal manera envió Dios a su Hijo unigénito. Dios envió a su Hijo. ¿Ya lo hizo? ¿Ya se cumplió o no se ha cumplido? Ya se hizo. Derramó su sangre. Jesús derramó su sangre. ¿Ya murió Jesús en la cruz? Ya. El Espíritu reveló la palabra. San Juan 16:13. ¿Ya fue revelada la palabra? Amén. La podemos tener ahora hasta en nuestros celulares. La palabra de Dios. Ahora, la parte que nos corresponde a nosotros como seres humanos, al hombre. Oír el Evangelio. ¿Ya escuchamos del Evangelio? Bueno, ya vamos hasta aquí, ¿eh? Ahora, ¿qué toca? Creer al Evangelio. Juan 8:24, Hebreos 11:6. ¿Ya creímos? Bueno, ya subimos un escaloncito más. Ya vamos llegando. ¿Ya nos arrepentimos de los pecados? Es el siguiente paso. Hechos 2:38 y 17:30. Bueno, ya vamos aquí. Confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Ya lo confesamos? Yo, Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te recibo. ¿Y el siguiente paso es? Bautizarse. Marcos 16:16, 1 Pedro 3:21, Mateo 28:19. ¿Ya lo hicimos? No. Ah, ¿ya lo hicimos aquí? Algunos sí ya lo hicimos. ¿Otros? ¿Qué paso toca dar? Pero ¿saben qué? Ahí no termina todo, ¿eh? Permanecer. Ahí empieza todo. Es la puerta que se abre a la salvación. Dice en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y en Colosenses 1:21 dice, el que permanece, esa cita no recuerdo qué dice, pero en Mateo 24 dice, el que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, bautizarnos es un mandamiento, es un paso de obediencia que nos abre la puerta para llegar al cielo. Pero una vez que nos bautizamos, es decir, que nosotros estamos aceptando que somos propiedad de Jesucristo. Y ahora tenemos que permanecer fieles a Dios. Amén. A través del bautismo son perdonados nuestros pecados. El bautismo no encierra la salvación en sí, sino que abre la puerta a la salvación. Aquí están los versículos. Mateo 24:13. El que persevere hasta el fin será salvo. Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.